Gracias por continuar en Canal 6 en Decisiones, y como habíamos anticipado, estamos con la concejal Lorena Pereira, que te agradecemos que vengas hasta acá, porque quiere hacer claramente un descargo por la denuncia realizada acá en este mismo estudio la semana pasada, que la hizo Claudio Caprarulo, integrante del Partido 1, que está exponiendo algo ante el INADI de acuerdo a las declaraciones que hizo, o mejor dicho, la exposición que hizo en el Consejo Deliberante la concejal aquí presente, Lorena Pereira, hablando sobre un posible monumento que se quería hacer de la Biblia, y generó esto distintas posturas, y en base a la postura de la concejal es que el señor Caprarulo, que estuvo acá con nosotros, generó una denuncia ante el INADI. Así que bueno, tu derecho a explicarnos por qué crees que está mal hecha la denuncia. Primero, muchas gracias de nuevo por invitarme y darme el espacio. Y después, en principio, me parece importante plantear lo siguiente. Son posiciones políticas. Es decir, nosotros sostenemos lo que es el Estado laico. ¿Y esto qué implica? Que el Estado no puede financiar, no debe financiar ningún tipo de religión. Ni con perdones de tasas, ni perdones de impuestos, o las subvenciones, o todo lo que tenga relacionado con cualquier religión, ¿no? Entonces, esto me parece importante primero plantearlo. Y después, es decir, también me parece, o nos parece, que esto es un ataque hacia la posición de la izquierda. La izquierda siempre tuvo la posición del Estado, el Estado debe ser laico, no tiene que ser ni religioso ni confesional. Y eso es un ataque. Esta es la primera vez que dentro de los consejos deliberantes surgen estos debates. De hecho, también me llama la atención que dentro del recinto no hay ningún debate sobre esto. Ningún concejal ha manifestado determinadas posiciones. Entonces, esto lo agarra, me parece que esta persona hace una denuncia, pero son posiciones políticas. Ellos sí me parece que están atacando y porque quieren seguir siendo, ¿no?, los beneficios, los privilegios que tiene determinados sectores religiosos o instituciones religiosas con respecto al Estado. Es decir, que vos creés que tu posición es una posición política y no tiene nada que ver con una discriminación hacia la Iglesia Católica. ¿Lo puedo entender así? De ninguna manera, esto no es una discriminación. Es decir, nosotros sostenemos la idea del Estado laico. Los únicos que quieren seguir sosteniendo y ser financiados por el Estado, y cuando hablamos del financiamiento del Estado, ¿quién paga esto? Los vecinos, con los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Los únicos que quieren seguir teniendo esos privilegios son determinados sectores religiosos. Y aparte que también, si nosotros vemos históricamente dentro de todas las ordenanzas o quizás las leyes que se han votado también a nivel nacional, sabemos cómo determinados sectores siempre estuvieron en contra con determinadas leyes. Por ejemplo, la ley del matrimonio, la ley de la educación sexual integral, y bueno, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, también siempre han generado un tipo de lobby o presión para que no se aprueben, cuando tienen que ver con la adquisición de determinados derechos. ¿Y cómo sigue en este caso el tema? Es decir, si la denuncia está hecha ante el INADI, ¿a vos ya te notificaron o cómo es la cuestión? No, por el momento no hay ninguna notificación formal, por el momento no. Cuando aparezca esa notificación formal, obviamente lo llevaremos a nuestros abogados claramente para ver cómo seguir esta denuncia. Y después, por otro lado, nosotros nos vamos a poner en campaña justamente visibilizando esta cuestión con diferentes actividades que iremos debatiendo, llevando a cabo. Pero esto es claramente un ataque de la derecha hacia la posición de la izquierda, que esto es algo histórico. Bien.
aprovecho que estás acá conversando con nosotros, a ver si me podés dar 2 líneas, ya que estamos, del tema un poco de la semana, el aumento de las tasas para el año que viene, los porcentajes, y el jueves se debate el presupuesto. ¿Qué ideas tenés de los 2 temas? Bueno, con respecto a lo que es la tarifaria, si nosotros vemos que es un tarifazo donde, se aplica un 100% como mínimo de aumento. Y es más, sobre lo que son las tasas de servicios generales, hasta yo podría decir que en algunos casos va a ser mucho más, que a veces no se corresponde con la situación económica de cada vecino, porque hay vecinos que viven cercanos a determinados lugares donde le van a aumentar bastante y la situación económica no es la correspondiente para esa tasa, ¿no? Entonces es muy variado, pero sí es un fuerte tarifazo. Ahora, en base también a lo que hemos hablado con Agostinelli en una nota anterior, nos enteramos que para el año que viene hay pautado, ¿no?, el presupuesto 54.000 millones de pesos, que es decir, para Moreno, que este año hubo 21, se gastó más, es decir, entró más dinero, no sé cómo, se verá después en la rendición de cuentas, pero para este año hay 54, es decir, un crecimiento de más del 100%. ¿Crees que está bien dirigido? ¿Has leído algo o se verá en el debate? Bueno, en principio sí. A ver, a veces, es decir, lo que implica nominalmente parece un montón, pero ¿qué pasa? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay una inflación imparable. Y de hecho el 60% que están planteando a nivel nacional sabemos que no se va a cumplir para el año que viene. Eso por un lado. Entonces parece un número muy grande, pero después resulta poco. Y después por otro lado lo que nosotros estuvimos viendo es que si nuestros cuestionamientos que nosotros siempre hacemos, por ejemplo, con la cuestión educativa, que el fondo educativo no todo va a las escuelas. Es decir, que terminan utilizando para otros fines. Esto es lo principal que nosotros ya hemos visto. ¿Está metido dentro del presupuesto el fondo educativo? Claramente, sí. Ah, ¿sí? Sí, ¿No es de provincia que viene aparte? Claro, este es un fondo de provincia que viene y al entra municipio, dentro de los 54.000. Y el municipio en algún punto, para explicárselo, para que sea entendible, lo distribuye, entonces sí plantea algunas cuestiones que las van a utilizar para obras en algunas escuelas, y después parte de ese fondo educativo lo utilizan para otro tipo de actividades. Hay una obligación por una ley del gobierno anterior de Vidal de que mínimo el 50% hay que aplicarlo en las escuelas. ¿Eso este año ves que se aplicó? ¿Crecerá ese 50%? ¿Llegará al 100% en algún momento? En general todos los municipios hacen lo mínimo legal correspondiente, utilizan el 50%. El 50%. Hasta el año pasado, Mariel Fernández había utilizado el mínimo legal para las escuelas, el 50%. Aún así planteaba que era un 100%, de ninguna manera era un 50%. En este año, ahora, el día de hoy, que es martes, no he sacado totalmente el porcentaje, pero nosotros ya estamos viendo de que se empieza a utilizar todo ese fondo educativo en otras actividades. Y después, nosotros lo que vemos es que en salud, por ejemplo, también siempre faltan insumos, con lo cual siempre termina siendo poco en ese punto lo que es el presupuesto. Y aparte que este presupuesto viene en concordancia con lo que es a nivel nacional y provincial, y a nivel nacional y provincial son presupuestos de ajuste. Bien, la última, antes de terminar, ya que termina el año, tu primer año completo como concejal. A ver, decime algo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo encaraste una actividad sumamente legal, ¿no? Pues son exposiciones que no es una asamblea callejera, es un consejo deliberante. ¿Cómo te sentiste en tu rol? Bueno, a título personal, sí, al principio quizás a veces cuesta porque es una actividad que claramente no era la primera vez que nosotros ingresábamos a los consejos deliberantes, pero me parece que es muy interesante, y retomando esta cuestión de la denuncia, ¿no?, de cómo evidentemente los debates están
atravesando lo que es el recinto en sí, y claramente le está llegando a todo el mundo nuestras posiciones, que eso es muy interesante, porque no están acostumbrados a tener que debatir con debates de la izquierda, ¿no? Entonces me parece muy interesante, y sí, claramente me parece que cada vez he crecido, digamos, en algún punto. Y los números, porque ahora ven los números reales, en qué se gasta, dónde va el dinero de los contribuyentes, en qué se gasta bien, en qué se gasta mal, en qué se gasta poco. Exactamente, con números concretos, donde, por ejemplo, de hecho me ha pasado en otras asambleas claramente ir con los números que plantea el municipio, y ahí no hay vuelta atrás, porque los números son estos. Es decir, si bien nosotros siempre denunciábamos que pasaban estas cosas, hoy tenemos los números, y de eso son datos objetivos en algún punto. Sirve para analizar mejor. Exactamente, sí. Y para, de cara al vecino, poder informarlo y decirle, mire, a usted le falta esto, pero no está la plata, porque no hay, o le falta esto y está mal ejecutado el presupuesto. Es decir, el dinero estaba, pero no se trabajó, como ha pasado muchas veces. Se subejecuta a veces el presupuesto. Y se subejecuta muchas veces también las obras, que a veces en los presupuestos plantean un montón de obras, pero después en la realidad vemos que esas obras nunca se realizaron. Entonces, esto también. Bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas llegado hasta acá. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. No, al contrario. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por continuar en Canal 6. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710. Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato, un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general, y que tiene que ver con un pequeño centro cívico, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos, y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando.